Mucho gusto platicar esta mañana con Jonathan Heath, economista. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días, feliz año. Año. Comienzo por preguntarte, Jonathan, lo hemos venido hablando desde el último trimestre del año pasado y a lo largo del tiempo, pero ¿cómo ves la perspectiva para 2018? Mañana tendremos el dato de la inflación de diciembre, una inflación que vimos en la primera quincena del último mes del año pasado, pues que no cumplió, digamos, con la expectativa que había planteado el Banco de México en un inicio y que, quizás, y me lo has dicho en ocasiones pasadas, pues el cálculo aritmético va a ayudar a que en enero quizás no comience tan alta. Pero ¿cómo vas viendo, digamos, en general el panorama económico 2018? Bueno, de entrada sí, definitivamente la inflación va a terminar el año muy por arriba de lo que se había pensado. Y aunque sí va a bajar la inflación en enero, pues no va a bajar tanto. Originalmente se pensaba que ya para enero pues podría terminar el año alrededor de 6 y pues en enero ya estaría como en 4.5. Sin embargo, ahora estamos viendo que terminará el año más bien como en 6.6, 6.7 por ahí, y bajará, pero bajará a 5.5 o algo por el estilo. Y pues sí, las señales son de que la inflación por lo pronto permanece como uno de los grandes retos, ¿no? O sea, no se ha podido realmente reducir tanto como se pensaba, y ahorita la percepción de los aumentos de precios de principios de año es que sí han sido bastante acentuados, ¿no? Afortunadamente no va a haber el gasolinazo en el mismo monto que fue el año pasado, y eso va a ayudar aritméticamente, pero aún así vamos a empezar el año con una inflación bastante elevada. Ahora, Si el 2000, sí. bueno, nomás en términos generales, si el 2017 fue un año complicado, el 2018 pinta para ser igual o más complicado todavía. Por supuesto. En materia económica, ¿cómo lo vas viendo, Jonathan? ¿Cómo verías el primer trimestre? Si vemos el año pasado, sí hubo una desaceleración en los tres primeros trimestres. No tenemos la información del último trimestre, pero el crecimiento que había terminado el último trimestre del 2016 como en el 1%, empezó el año 0.6, 0.3, menos 0.3, o sea, cada trimestre fue menor. Dentro de eso, lo sorprendente es que el consumo de los hogares se mantuvo. Básicamente en los primeros 3 trimestres no hubo una desaceleración, a pesar de la merma en el poder adquisitivo por la alta inflación. Y lo que explica esa desaceleración básicamente es la inversión, especialmente la inversión privada, que en muy buena medida se ha detenido ante la incertidumbre de la llegada de Trump, de la negociación del TLC, etcétera. Bueno, Trump sigue ahí y el TLC se sigue negociando, y esa incertidumbre pues no se ha desaparecido, y ahora enfrentamos elecciones presidenciales, enfrentamos lo mismo en términos de que es muy probable que la Reserva Federal va a seguir aumentando su tasa de interés, etcétera. El Banco de México, pues ahora con la dificultad mayor de inflación, pues también seguramente va a tener que seguir aumentando su tasa de interés. ¿Y eso qué significa? Pues que se va a ir frenando la economía más posiblemente, por lo menos en la primera mitad del año, de lo que habíamos visto en el 2017. Claro, y un elemento adicional sería la reforma fiscal de Estados Unidos, que finalmente sí quedó aprobada Exactamente. el año pasado. Sé que no eres especialista necesariamente en temas fiscales, pero ¿dónde podríamos ver los signos, digamos, de un impacto de esta reforma fiscal en Estados Unidos, sobre todo porque baja el impuesto corporativo? Habrá que ver cómo quedan los impuestos estatales, etcétera, porque se elimina esta deducibilidad, pero obviamente me refiero a la Unión Americana, pero pues será un factor adicional. ¿Dónde podríamos ver si esto empieza a afectar en la inversión? Definitivamente, los flujos, no solamente la inversión fija bruta, Sí. sino también los flujos de inversión de portafolio,
donde muchas empresas pues empiezan a invertir y guardar sus utilidades, y pues esos flujos siempre los llevaban a los mercados emergentes porque pues por razones fiscales y por otro tipo de razones les convenía. Pero ahora con estos cambios fiscales posiblemente ya no, y entonces pudiéramos ver que los flujos de inversión, los flujos financieros empiezan a cambiar de rumbo. Ahí es donde lo vamos a notar, yo creo, en primera instancia. Ahora, por otro lado, preguntarte, Jonathan, hablabas del tema electoral. Desde tu óptica como economista, ¿qué es lo que esperas ver, digamos, de los candidatos en materia de su propuesta económica? ¿Cuáles serían las líneas que tú verías positivas en cuanto a los planteamientos que se vayan haciendo? Pues yo creo que hay varios temas que están en el aire, pero posiblemente uno de los más importantes es tratar de ver realmente qué tan serios van a ir en cuanto al tema de la corrupción y la impunidad, que creo que yo que es uno de los primeros temas que tiene la gente en mente. Temas no solamente de corrupción, impunidad, de inseguridad, la seguridad pública también es tema bastante importante. Y la verdad yo creo que ahorita toda la parte del crecimiento económico y otros temas que nos preocupan mucho, digo especialmente como economistas, no son necesariamente los temas principales que tiene la gente en la mente. Para mí, la parte de corrupción y la parte de seguridad pública creo que son los dos temas principales. Sí, el año pasado que veíamos el barómetro de Deloitte que refleja o recoge, digamos, la opinión de muchos ejecutivos, de empresarios, empresarias, y bueno, pues sí, aparece como en primerísimo lugar, obviamente, el tema de la corrupción y en segundo, el otro que mencionas, el tema de la seguridad. Ahora, ¿verías que puede haber, digamos, innovación? Porque obviamente en las campañas políticas se ven muchas promesas, etcétera, pero dirías que sí es o tendría que formar parte indispensable, por ejemplo, una reforma fiscal, el aumento del IVA o no pues, aumento del IVA, sino quizás deducibilidad o disminuir el impuesto corporativo, el impuesto sobre la renta. ¿Qué elementos dirías que en lo económico serían indispensables que se mantengan presentes o que por lo menos no se modifiquen, ¿no? Porque también pues habrá muchas promesas que se puedan hacer en materia económica que los números no dan. En ese punto específico, ¿qué deberíamos esperar o cuál tendría que ser, digamos, algo indispensable que tiene que estar en los elementos de las campañas? Pues lo que creo Aparte yo de que los que ya mencionabas, claro. sí, lo que va a ser indispensable va a ser empezando, y todavía en el 2018 tenemos un año antes de que sea el cambio de sexenio, ver si empiezan a realmente afectarse los flujos de inversión. Es muy probable que si cambian la dirección de los flujos de inversión a raíz de la reforma fiscal y a raíz de mucha incertidumbre, etcétera, pudiera afectar el tipo de cambio y el tipo de cambio pudiera aumentar mucho. Si empezamos a ver que estas variables van en esas direcciones y en forma muy marcada, entonces la importancia de una reforma fiscal empezando el sexenio, pues va a ir todavía en aumento y va a ser uno de los puntos más importantes. Y aquí, regresando a tu pregunta anterior de qué es lo que tienen que ofrecer los candidatos presidenciales, pues es esa habilidad de poder ofrecer una reforma fiscal que sea comprable, que sea digerible y que el Congreso lo pudiera aceptar y aprobar. Hay que recordar que ahorita el panorama nos dice que es muy probable que el que gane las elecciones pudiera ganar quizás con un 30% del voto o menos, y pues no va a tener una mayoría en el Congreso, y va a ser muy difícil empujar esa reforma fiscal que se pudiera llegar a necesitar. Por supuesto. Pues Jonathan, como siempre, un gusto platicar contigo. Ojalá lo hagamos a lo largo de este año porque es un año que va a ser muy interesante en los temas, obviamente económicos, por lo que ya mencionabas. Te agradezco mucho y te deseo un gran inicio de 2018. Igualmente, un placer. Muchísimas gracias. Gracias.